directa al Vaticano. Perdón, estaba buscando más info. Mirá, estamos en el minuto a minuto de lo que está pasando en el Vaticano. Pero bueno, nada, charlando un poquito. Con mis topos entre los cardenales. Claro. Sí, bueno, queremos chusmear todo eso porque ya trajimos ayer algunas noticias de que esta noticia de que hubo un cardenal que se tomó todo el minibar. El minibar y no lo tuvo que pagar. Pero qué rata y qué botón esos italianos, loco, no pueden invitar. Lo bueno hay para todo en la viña del Señor. Tremendo. Aparte, a mí Francisco le decía, somos humanos. Claro, pero más vale. Yo también, si veo un frigobar lo consumo. Pensó que como la Casa Santa Marta es del Vaticano y que era para seminaristas y curas, pensó, bueno, todo esto viene de arriba, vamos a darle. Está bueno. Y le dio. Y paga Dios, pero no. Paga Dios. Paga Dios, el famoso paga Dios. No, señor, le dijeron. No, y señor. encima lo mandaron al frente, qué maldito. Bueno, está bien, qué sé yo. Mientras hacíamos el tiempo para el día, para arrancar hoy el cónclave. Contanos un poco. Bueno, a ver. Yo voy a desmitificar algunas cuestiones. Bueno, dale. Porque yo entiendo los medios en general, no por ustedes en particular, sino en medio en general, esta necesidad de generar información. Claro. Desde que murió Francisco, ya incluso previo, ya cuando se veía que venía mal, lo imprevisto de la muerte, que no es que asustó, sino que... No, a ver, estoy diciendo mal la frase, perdón, estoy un poquito la cabeza... A ver, la muerte de Francisco no fue... Fue previsible, ahí está, claro, fue previsible porque venía muy mal. Lo que pasa es que su aparición pública ese domingo de Pascua hizo entrever de que, bueno, hasta mal, se lo veía mal, pero como que está recuperando y que va... El chabón dice, bueno, vamos. Bueno, cumplió la consigna de Perón, salió a buscar la más maravillosa voz de su pueblo para llevársela. A partir de ahí, viste, las especulaciones... es la sopa de todos estos días y que va a ocurrir estos días hasta que surja y después va a empezar el circo del que sume, claro, que es así, que es allá, que esto, que lo otro. Lo único que me molesta, pero bueno, es un rollo mío, pero porque yo también entiendo cómo funcionan los medios, es toda la especulación que están haciendo de lo que va a pasar dentro del cónclave. Claro. Porque si hay algo que no se va a saber nunca, porque nunca se supo y porque es la consigna, que una vez que se cierra Capilla Sixtina, hasta que aparece el archidiácono mayor diciendo Habemus Papam, nadie sabe nada, salvo los 130 y pico cardenales, nadie sabe qué es lo que pasó, ni puede difundirlo, y de hecho nunca digo. Entonces, siempre, no, porque Bergoglio en la elección de Benito salió segundo, y que después él dijo, no, déjenme. Eso es zaraza. Claro. Eso te quería preguntar yo. ¿Vos te sorprendiste de la misma manera que nos sorprendimos todos cuando a Bergoglio lo nombran papa? Digamos, había cero información circulando, a ustedes tampoco les llegaba un trascendido. No, para nosotros nos sorprendió, para mí en lo personal, yo estaba cargando GNC y escucho, habemos papa, sale en latín, todo en latín, Francisco Bergoglio. ¿Cómo, claro, viste? Sí. Como uno conoce otra historia de Bergoglio, al principio, digamos que uno estaba un poco molesto, sí, que después descubrimos que Francisco no era Bergoglio, ¿no? Pero acá entramos en otra historia muy larga y que no es el momento para verlo, pero lo podemos charlar alguna vez. Sí, claro, porque vamos a tener que charlar mucho. Porque yo vengo de Quilmes, de diócesis de Quilmes, donde estuvo Orlando Llorio muchísimos años. Y donde, entre otras cosas, fue confesor del seminario, fue confesor mío y charlamos mucho y en algún momento hablamos de nuestras vivencias cuando estuvimos chupados por la dictadura, entonces compartimos muchas cosas y sabemos muchas cosas. Pero bueno, esto aparte, es poco lo que se va a saber, salvo, hay mucho de posible pronóstico en función del tiempo que se tarde en que salga la fumata blanca. Al haber 2 elecciones por día, es ágil. La primera seguro que es un poco tantear los porotos. Claro, sí, ¿cuánto tiene cada uno? Que yo. Una paso sería. Prepaso, ni siquiera. Prepaso, claro, todavía no. Porque acá hay una cuestión interesante
que muchos hacen pie de que la mayoría de los cardenales los nombró Francisco. Pero esto no es garantía de que sean francisquitas. Sobre todo hay muchos de estos cardenales que nombró Francisco que eran enemigos de Francisco. Y los nombró porque Francisco era un político y que necesitaba, y bueno, está bien, no me hagas bardo, te hago cardenal, y ahí los tiene. La otra gran característica que puede, entre comillas, complicar algunas cositas al inicio, es que muchos de ellos, o casi la mayoría, son nuevos. Nuevos me refiero a 2 años, 3 años, 6 meses tiene uno de cardenal. Entonces no conocen la rosca. Claro. Y si hay un lugar donde hay rosca, cuando cierran la puerta es el Vaticano. No, primero en general es el Vaticano. Y segundo, cuando se cierra la Capilla Sistina, ya hay rosca previa. Ya hay reuniones tras reuniones, más reuniones, viste que se encuentra uno con otro. El barcito de este cardenal fue una de esas roscas. Mirá. Le empezaron a chupetear para ver cómo sacamos la cosa y bueno, todo pasa por ahí. Claro, pero como cualquier rosca, ¿no? Sí. Reíte la interna del peronismo. Quedan un poroto. Es un poroto. No, es un poroto. Entonces, claro, vos tenés muchos cardenales que vienen de muchos países que nunca tuvieron cardenales. O sea, este es el cónclave, y es real esta frase que escuché en los medios, y muy acertada, es el cónclave más internacional de la historia de la Iglesia. Porque hay muchos países que nunca tuvieron y que ahora están, sobre todo en la parte de Asia, la parte de África. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones. Es cierto que hay, y por declaraciones públicas, muchos cardenales, sobre todo uno de Canadá y uno de Francia, que lo que hablan es que hay que volver a todo lo anterior a Francisco. Basta homosexuales, basta, viste, de LGTBQ+, viste, o sea, todos esos retrógrados que existen, los dinosaurios todavía no murieron, Claro. Y los tenemos adentro. Es más, hay un cardenal en particular, tendría que buscar el nombre porque no me los acuerdo, pero hay un cardenal en particular que Francisco lo expulsó del colegio cardenalicio, le prohibió que usara el rango de cardenal porque fue descubierto con abusos sexuales agravados, y entonces lo retiró. Y sin embargo, muerto Francisco, el hipócrita fue al velatorio, rezó ahí frente al cuerpo de Francisco, y le permitieron va a entrar al cónclave. No, tremendo. Entonces digo, fíjate el nivel ya de rosca. Ya arrancamos así, claro. Ya arrancamos mal con este detalle. Así que bueno, hay que ver. Yo creo que, acá el compañero operador recién me preguntaba qué pensaba, le digo, mira, yo puedo verlo desde el lado como religioso que soy, y que tengo mucha fe en el Espíritu Santo, o desde una cuestión política social del contexto, porque el Papa no deja de ser, además del líder religioso, un líder político del estado más pequeño del mundo, pero sin embargo tiene ese peso. Yo creo que es muy probable, todo en potencial como se dice en los medios, es muy probable que elijan a un Papa un tanto mayor, como para que no tenga un papado demasiado largo, claro. Y una cosa media, ni tuntún ni tantán, o sea, medio moderado, o sea, seguirá algunas cosas de Francisco, sobre todo el tema de los pobres, con los gays, con toda esta inmigrantes, que les da, claro, toda esta cosa que les genera urticaria de los inmigrantes y de la colectividad LGTBQ+. Habrá algunos, no sé si retrocesos, o por lo menos algunas pastillitas como para poner un poco de freno, lo cual me parece un error, pero bueno, desde donde lo mira cada uno estas cuestiones. Claro. Así que bueno, en realidad yo creo firmemente en el Espíritu Santo. El problema es que hay que ver si los cardenales le creen al Espíritu Santo y lo dejan entrar en sus corazones y que los pueda ayudar. Que más allá de la rosca, que la rosca sea también entender, a ver, Europa tiene una iglesia que está en absoluta decadencia, que se está perdiendo la feligresía. En Estados Unidos
tiene el poder económico la Iglesia, pero no tiene poder de convocatoria. De hecho, Francisco les metió presión cuando Trump empezó a hablar de los migrantes, le metió presión en la Conferencia Episcopal de Estados Unidos para que se pongan del lado de los migrantes, cosa que no les gustó para nada. Latinoamérica sigue siendo una iglesia pujante y que con Francisco revitalizó, y sobre todo gestos que tuvo, por ejemplo, en Bolivia, cuando hizo la reunión de los movimientos sociales, pedir perdón público por las atrocidades que hizo la Iglesia en la conquista de América, no en el descubrimiento, habló de conquista de América, ¿no? Y esas cosas a muchos les da urticaria. Tenemos un contexto nacional que cuando Bergoglio fue Francisco, disfrutaban de tener a Bergoglio como papa porque creyeron que iban a tener un puntal, y que sin embargo le salió el tiro por la culata. Había un Francisco adentro del Bergoglio. Que tiene una explicación también eso, por qué Bergoglio dejó de ser Francisco, o Francisco dejó de ser Bergoglio, que hasta incluso Cristina. ¿Nos explicás eso? ¿Nos contás ahora? Tenemos un tiempo. Sí, dale. Es muy fácil. Bergoglio es jesuita, o era jesuita, ¿no? Y además superior a los jesuitas. Todas las congregaciones religiosas tienen normas, reglas. Básicamente, la que es común a todos es pobreza, obediencia y celibato, ¿no? Pero los jesuitas tienen una cuarta regla, que es la de subordinación y obediencia absoluta al Papa. Mira. Entonces, según el Papa que esté, ellos siguen esa línea. ¿Entendés? Claro, como para no entrar en discusiones. Porque la norma de los jesuitas es esa, y entonces todos se cuadran ahí. Por eso a los jesuitas fue tan fácil sacarlos de Sudamérica en 1700, cuando los esclavistas portugueses veían que los jesuitas con sus misiones, las misiones, era un problema para los esclavistas, porque los esclavos se fugaban y se iban a las misiones para salvar su vida y trabajar ahí. ¿Qué hacen? Meten presión al Papa, y desde el Papa larga la bula que hace salir a los jesuitas de Sudamérica. Claro. Sí. De ahí surge Mamantula, así que queda ahí ella con su legado. Pero me refiero, claro, llegó un momento que Pancho pone gorrito blanco, todo blanco, sigue su esquema de no cambiar la cruz, de no usar mucha pompa, y un día dice, pero acá, o sea, sos jesuita, pero ya sos el uno. O sea, arriba mío está solo Dios, no hay alguien en el medio. Bueno, y ahí le salió esa subordinación, esa que obligada que tenía como jesuita, ya no valía, claro. Ya no tenía sobre quién era él seguir. Claro, ahora soy yo. Llegó un jesuita. Y empezó a salir ese Francisco que muchos lamentamos que por ahí no hubiera surgido siendo Bergoglio en algunos aspectos. Pero bueno, son parte de otras roscas. Digamos, acá en Argentina, durante ¿no? su mandato. Hay muchos discursos que hasta incluso hay cierto grado de contradicción de lo que decía como Bergoglio, de lo que dijo después como Francisco. No demasiado grave. Lo que es cierto también es que Francisco no es que fue original, Francisco no dijo nada nuevo, Francisco solo tuvo actitudes distintas, pero sus dichos y sus hechos están basados en el Vaticano II. O sea, son cosas que la Iglesia ya tenía. Lo que pasa es que los papas anteriores el Vaticano II lo tenían para sostener la mesa que no se mueva. Claro. Y Francisco lo que hizo fue revitalizarlo, sacarle a la luz, darle manija y darle... Pero eso lo convirtió en un líder más carismático, digamos. Que tal vez para mí eso es lo difícil de reemplazar también en un lugar como el del Porque Papa. la otra característica de Bergoglio, más allá de sus concepciones de muchas cosas, o sea, decir a todos los periodistas cuando le preguntan a los homosexuales quién soy yo para juzgarlo, todos los escritos de Francisco están en un lenguaje muy sencillo. Entonces esto permitió que cualquiera lo pueda leer, ¿entendés? Cosa que los papas académicos, y no porque Francisco no lo fuera, Francisco era doctor en teología, filosofía, o sea, el tipo podía haber escrito como cualquier otro papa,
pero él decidió hacer el diálogo sencillo para todos, ¿entendés? Eso también lo convierte en carismático, Claro. en un líder carismático. Poder entender a un líder, digamos, lo que nos está diciendo. Y actual, yo me acuerdo que leí algunas cosas del Papa, sobre todo vinculadas a la cuestión medioambiental. Claro. Y me parecía como recontra actual el pensamiento del Papa, cosa que a lo mejor con papas anteriores no me pasaba, como de encontrarlo tan en sintonía con lo que estaba pensando la juventud, los problemas de la juventud. Me parece que Francisco encontró ahí, Sí, digamos, hagan lío. tal cual, Sí, tal cual. Lo de Brasil, hagan lío. Sí. Y rescatando la fecha de hoy, San Evita, Ujú. Francisco, y esto me consta por alguien que estuvo ahí, que lo vio, tenía en su breviario, breviario es un libraco que usamos nosotros para rezar, tenía una foto de la familia de Evita que le había dedicado a su familia. ¿Cómo, perdón? Repetime. Bergoglio tenía una foto de Evita, autografiada, para la familia de Jorge Mario Bergoglio. ¿Entendés? O sea, había una relación de Evita, o sea, con la familia de... Y esta relación se mantuvo, aún siendo después el cardenal. Claro. Él iba a visitar los descendientes de Evita, él iba muchas veces a la tumba, porque había esa relación. Entonces ya él tenía también una matriz ahí de conciencia social. Claro. Y en este contexto, en este descerebrado, que lo primero que dice que la justicia social es una aberración, ahí te demuestra la hipocresía después de todos los actos. Decir que le cumplió al Papa diciendo que quitó 10 millones de pobres, no, por suerte no lo escuché. Ya no es el diario de Irigoyen, ya es el cerebro quemado por los perros clonados, qué sé yo. Sí, por el odio que destilan, ¿no? El contra odio que vivimos las políticas. Porque es interesante el concepto, son libertarios, la libertad ante todo, toda la libertad. Ahora, si esa libertad habla en contra mío, ya no es libertad. O sea, no, claro. Esos son ensobrados. Ensobrados o yo acepto la libertad mientras no hables en contra mío. Entonces ya no es libertad. Claro, sí, pero sí. no, la enmascaro. Bueno, eso está. Volviendo al cónclave, yo creo que cuanto más se tarda en elegir, hay mucho que pensar ahí de lo que está, de lo que yo contaba de los contextos de los que vienen. Es muy probable porque desde lo político la Iglesia necesita urgente tener un nuevo Papa, salga quien salga, pero necesita esa figura que esté porque la último cónclave fue hace 12 años. La tecnología y la inmediatez informática aumentó mucho, ya había en aquella época, pero en estos 12 años la inteligencia artificial sobre todo ha generado toda una inmediatez y una introyección en las cabezas de la gente de que todo ya. Entonces, la Iglesia necesita tener una nueva cabeza, el tema es qué viene detrás de esa nueva cabeza. Yo espero, confío, como dije hace un ratito, en el Espíritu Santo y en que podamos, que se les ablande el corazón a algunos. Están hablando de unidad, de las misas, en las misas que está habiendo previas en el Vaticano, en honor a Francisco, muchos arzobispos argentinos están bajando línea. Hay un operativo de prensa en medios del Vaticano, del medio del Vaticano, donde están saliendo a relucir un montón de videos de Francisco, inéditos algunos, donde habla sobre el manejo del dinero en el Vaticano. Sí. Entonces, ya están metiendo presión desde los que están ahora como controlando el Vaticano, bajando línea de que la cosa hay que seguirla por ahí. No podemos volver a tener un banco ambrosiano, no podemos tener estos quilombos que tuvimos con el tema dinero, y sobre todo con algunos que se creen príncipes y no servidores. Claro. ¿Viste? Claro. Entonces, claro, sería muy complejo que venga uno que se vuelva a poner, viste, la mitra Los de oro, oros. que empiece con toda la pompa creyendo que eso es la solemnidad, y es una mentira. La solemnidad es la sencillez, y eso es lo que Francisco marcó, ¿no?
ponerse sus zapatos, no cambiarse el anillo, no usar la sede, usar una silla común. Claro. Digo, eso un montón de gente, vivir en Santa Marta, Claro. que eso le permitía a él estar en contacto constante y permanente con todos los empleados. Comía con el comedor de los empleados, no es que comía en su departamento y venía. Solo, claro. No, él comía con toda la gente. Entonces, eso también muestra gestos y símbolos de lo que nosotros creemos como pastor. Este domingo es el Día del Buen Pastor para la iglesia cristiana, porque venimos de celebrar Pascua. Así que bueno, hay que ver si viene un pastor con olor a oveja, si viene con abeja, capaz que nos pica. No, picar. Pero un pastor con olor a oveja y que siga queriendo una iglesia de pobres para pobres, ¿no? Claro. Lo cual a muchos les va a dar mucha urticaria y mucho clero, y hablando de la iglesia local, mucho clero que le da comezón, porque son curas de escritorio y funcionarios, ¿no? O en ciertos países de Latinoamérica, que hemos recorrido en Bolivia o Perú, vos vas a pedir una intención y te hacen boleta, te facturan, hay un tarifario. Claro, no, y ¿Viste? en realidad es que uno El puede que ir pide a el que tiene plata, digamos. ¿Viste? Claro. Los casamientos, acá, por ejemplo, yo nunca cobré ni cobro un sacramento, ni un casamiento ni un bautismo. Si alguien quiere dejar una ayuda porque las luces, qué sé yo, está todo bien, y si puede y si quiere, si no, nada. Es cierto que muchos, por ostentación o lo que sea, eligen o Luján o la Basílica de San Benito o lo que sea, y ahí le van a matar, pero porque tienen guita. Claro. Pero bueno, son esas, Ay, Dios mío. Van esas por la foto aberraciones también, ¿no? que hay y Sí, que sí, tenemos, ¿viste? sí. En ese sentido, Bergoglio, cuando era Bergoglio, la Basílica de Luján la tenían los vicentinos, la conocían los vicentinos. Ahí te facturaban todo. Cuando el arzobispo se termina el convenio que tenía con los vicentinos de la Basílica de Luján, y vengo a todo esto porque mañana es el Día de la Virgen de Luján, el arzobispo, que ahora se me fue el nombre, que aparecieron muchos memes con sus lentes negros cuando hicimos la misa con los sindicalistas. No me acuerdo con eso. Oneñovich. Bueno, no me acuerdo. La cuestión es que se vencía el contrato con los vicentinos, decidió no renovarla y le pidió a Bergoglio ayuda, y le mandó Bergoglio varios curas para armar la basílica. Entre ellos, el que ahora es obispo, Poroto, Jorge Torres Carbonell, obispo de La Ferrer. Un pastor. Y Poroto, las cosas que hizo fue, todo lo que camina se bautiza, todo lo que respira puede ser el padrino. Sí. Y se empezaron a abrir las puertas de la basílica a muchas instancias que no había. Entonces, lo popular empezó a surgir dentro de la basílica y eso se mantiene. Esa fue una de las cosas que hizo Bergoglio al ponerlo. Claro, a poner sus jugadores, digamos, su gente. Es un jugador, me consta porque lo vi, o sea, no, el tipo. Yo me encontraba una vez al año con Bergoglio cuando estaba en la peregrinación en Luján. Él se pasaba horas y horas confesando de madrugada. Terminaba a las 2 de la mañana, se iba a tirarse una horita, se levantaba a 4 menos cuarto a tomar un café. Ese era el momento que yo lo agarraba para hablar. Y hablábamos muchas cosas. Y después se sentaba el confesionario Otra hasta vez. las 7, 8 de la mañana que se hacía la misa principal. Hacía su trabajo completísimo. Y sin parafernaria, nada. Alba, toda la morada de confesión, sentado ahí junto con toda la gente. Y Es hablar con la más. gente, no es escuchar. Bueno, Exacto. el acto de confesión es escuchar de parte de Así que ustedes. eso yo lo he visto cómo el tipo estaba y compartía y qué sé yo. Bueno, Qué bárbaro. ahora él siempre nos decía que recemos por él. Nos decíamos, bueno, loco, ya está, ya no tenemos que rezar por vos. Ahora vos estás contenta a Dios, rezá por Ahora nosotros. vos hacés el milagro. Sí, algo más que milagro. Sí, ¿no? Pero no pierdo las esperanzas. O sea, no podría no tener esperanza, aunque no soy ingenuo y sé que se manejan muchos intereses, pero quizás, como pasó con Juan XXIII, a Juan XXIII lo eligieron papa porque era un viejito
que le quedaba poquitos años de vida, porque era un viejito, uno de los cardenales más viejos, y el tipo dio vuelta a la iglesia. Fue el que hizo el Concilio Vaticano II, lo dio vuelta como un guante. Estuvo preparado. O sea, esos 4 o 5 años de su papado, Chao. viste, dio vuelta, dijo, hagamos un concilio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste? Y dio vuelta Concilio todo. Vaticano Entonces, II. bueno, Tremendo. uno confía también en eso. Veremos. Mañana la Virgen de Luján, patrona de nuestra América. Dentro de poco, en unos años, se cumplen los 400 años del milagro de la Virgen que decidió quedarse con nosotros, con el Negro Manuel. Con el Negro Manuel que desde el milagro de la carreta, él se quedó junto con la Virgen y como esclavo. Y su frase fue, soy de la Virgen nomás. Yo voy a... Es la primera vez, creo, si llego a ir a Luján mañana, es la primera vez en mis mañana 65 años que puedo ir a Luján para mi cumpleaños. ¿Mañana es tu cumple? Exacto. Ah, Y además mirá nací a vos. las 12 del mediodía como para que no queden dudas que soy Que de la sí. Virgen nomás. Pero Claro, sin duda. lo comento porque siempre tuve esa deuda ahí. 65 pirulos me parece que es un buen momento para ir A festejar con Luján. ella. a darle gracias a la Virgen. ¿Cómo Pero no? bueno, también a pedirle por nuestra patria, que está en momentos muy complejos, muchos egoísmos, mucho individualismo, mucha rosca de sillón cómoda, de gente con plata, Sí, sí, con sí. comida asegurada, y cuando uno camina en el barro ves el dolor y el sufrimiento, y cuando se lo decís, algunos hasta se enojan. Entonces, hoy Así Evita, es. la madre de los humildes, mañana Luján. Quiero creer, hoy empieza el cónclave. Anda a saber creer. que no tengamos mañana el nuevo papa. Mirá, ¿Por qué ¿quién no? te dice? Bueno, todo puede pasar. No, seguro. Bueno, Ricky, muchísimas gracias. Nos trajiste más. Siempre le sacamos un poco Sí, más de re. información sobre lo que le pedimos la columna. Que conste que tenía para hablarte de cada posible papable. Ah, sí, mirá. pero viste. No, ya, pará, pero escucha, además más hay una importante. frase que es clave. Todo el que entra papa sale cardenal. ¿Cómo? Punto. Ah, claro, como bueno, uno solo sale. Uno sale, pero viste, de todo lo que se anuncia como posible papable, Y no, sí. vuelven a salir como Claro. entraron. Claro. Sí, te hago una consulta, esta y la última. ¿Entran con un No te currículum bajo el brazo? ¿Cómo hacen? O sea, ¿cómo hace el expediente de saber quién es quién? Porque son muchos. Bueno, ese es el tema. Ese es lo que te comentaba. Al haber tantos cardenales nuevos, Claro, sin no los historia y conoce. sin rosca, Claro. porque los cardenales, a ver, más allá del nombramiento y de su laburo en su país y qué sé yo, tienen 1 o 2 veces reuniones al año en el Vaticano, todo el colegio cardinalicio. Entonces ahí se van conociendo, se van intercambiando ideas, o sea, hay consultas que el Papa en su momento hace constantemente a los cardenales, el colegio cardenal, escúchame, hay tal situación, ¿qué opinan de esto? ¿Qué si reformamos esto o vemos tal cosa? Entonces, ahí ellos se van conociendo qué piensa cada uno, por dónde tire, Claro. que es lo que acá está pasando, que hay muchos que de eso nada. Entonces, muchos van a caer y decir, hola, ¿quién sos? Yo soy fulano. Claro. Y hay otro que dice, oh, Casa del Negro, vamos a tomar Claro. unos vinos que nos conocemos hace años. Ya tienen. Vení que la tengo el rosca. frigobar. Ya tienen la Entonces, rosca de antes. ahí es donde está la cosa de la rosca. ¿Quién acepta ser manejado por otros o quién es el referente político Ujú, de cada cardenal? ¿Viste? Hay mucha cuestión. ¿Hay algún caso de alguno que haya sido la primera vez que era cardenal y fue elegido papa, sabes? En la historia no. Hay una posibilidad remotísima, pero que está dentro del derecho canónico. El derecho canónico son como las leyes, como la Constitución Nacional. Ujú. Bueno, es el derecho canónico. Cualquiera puede ser elegido papa. Ujú. ¿Esto qué significa? Varón, perdón. Sí, ya lo Sí, sé. no, sabemos. Resulta que los cardenales deciden, nombramos a Ricky Papa, y todos en el papelito ponen Vamos, Ricky, Papa, yo te Ricky voto. Papa, Ricky Papa, Ricky Papa. De repente recibe una llamada. Ricky, sos papa. Vos sabés algo, Ricky. Te eligieron, ¿aceptás? Te eligieron, ¿aceptás? Porque es esto. Pero no Sale tenés que el estar nombre adentro del elegido, cónclave. del mayor elegido dentro del cónclave, le preguntan, fuiste elegido por tanto por ciento, ¿aceptás o no? Uno puede
pueden decir que sí o no, depende. Alguien dijo que no, no te enterás si alguien dice que no. Porque sale Claro, un no te enterás. Alguien comentó alguna vez que hubo un caso que no, porque tenía problemas de salud y que sabía que que no podía bancárselo. Pero bueno, son comentarios. O sea. Y que sean todos tan grandes en edad, ¿tiene que ver con experiencia o con que no quieren que tengan tantos años en ese cargo? Yo creo más lo segundo. Hacer un pequeño papado de transición, pequeño 8 o 9 años. Sí. Claro, menos, es más que el presidente nacional, digamos. Son 2 mandatos. Es un montón de Sí, tiempo además, también. si hay algo que aprendió la Iglesia es que tiene tiempo. La Iglesia le sobra tiempo. Sí, sí, no, sí. no, ellos por el tiempo no se preocupan y adelante. Pero también puede pasar que elijan a algún papa joven y eso les va a significar 25 años de papado. ¿Viste? Bueno, si veremos, no pasa veremos. algo, si no aparece un tecito en el medio, como pasó con Juan Pablo I. Juan Pablo I se perfilaba un papado largo porque era un papa joven y de repente apareció la monjita con el tecito y al mes, pum, cónclave de vuelta. Mira. Y salió Juan Pablo II con todo lo que significó Sí. de terrible para muchas cosas, muchas cosas buenas y muchas cosas malas. No vamos a hacer leña del árbol caído ahora, pero también la historia uno puede ir viendo algunas cuestiones. Entonces, el último detalle por ahí que me olvidé mencionar. Por ejemplo, cuando fue elegido Juan XXIII, el contexto era, veníamos de un papado de Pío XII, que de la Segunda Guerra Mundial, un papado un tanto largo, pero muy conflictivo, con muchos... Y eligieron un papa que iba a durar poco como transición. Cuando vino Pablo VI, era el propio Juan XXIII, que dicen que en su lecho de muerte decía, Pacelli, ¿viste? O sea, buscar un papa que diera continuidad a Vaticano II, porque estaba transcurriendo Vaticano II en ese momento. A la muerte de Pablo VI, se busca un papa que renueve, que mantenga Vaticano II y que se renueve Juan Pablo I. Y cuando Juan Pablo I empieza a hablar de grandes cambios, de repente su corazón no resistió más con un tecito. Pero bueno, en ese momento, calcularle los 70, 77, 78, el gran temor de Europa era el comunismo y entonces eligen un papa para combatir el comunismo. Claro. De ahí sale Wojtyla. Claro, Un papa que había vivido el comunismo y que de ahí sale esto. Él lo eligen a Benito XVI porque era el de la Congregación de la Fe, o la antigua Inquisición, un teólogo muy importante de Vaticano II, pero porque además Benito XVI tiene unos artículos escritos en los años 60 que son una maravilla y la verdad rescatable. Después cambió, cuando lo metieron en la Roja Vaticana el tipo cambió y ahí él mismo reconoce que no puede sostener la modificación de la Iglesia y que había muchos quilombos que no podía resolver, donde es este gesto único de renunciar. Claro. Y en ese contexto donde aparece Francisco. Veamos el contexto, yo en esto también tengo esta esperanza. Hay una derechización universal que está ocurriendo con grandes potencias y eso, si la Iglesia es permeable a no derechizarse, a no volver a un conservadurismo, puede que surja algo que pueda seguir esa bandera de Francisco contra el neoliberalismo, contra atacar a los poderes, a los poderosos, decirle en la cara a los empresarios, ustedes están explotando a la gente. ¿Entendés? En fin. Veremos. Veremos en próximos días. Dios te oiga. Bueno, gracias, muchas gracias por tanta información. No hace falta que Dios me oiga. No, a él no, por ahí que no. los cardenales escuchen la Claro, Espíritu Santo. sí.